En este video hablaré sobre el mito del hombre lobo y hombres lobos reales en la historia, que fueron culpables de crímenes de licantropía, asesinato y canibalismo. La licantropía tiene ya bastante tiempo en la humanidad. Sus orígenes etimológicos los podemos encontrar en el mito de la metamorfosis del poeta romano Ovidio, que cuenta la historia del rey de Arcadia, Licaón, un hombre devoto a Júpiter, que en su devoción por tal dios realizaba sacrificios humanos para demostrar su fe, asesinando y devorando a forasteros que llegaban a su reino buscando refugio. Cuando Júpiter, disfrazado de peregrino, fue a visitar al rey, este le ofreció la carne de su propio hijo como banquete, lo que generó la cólera del dios, quien lo transformó en lobo y lo condenó a vagar como una bestia por toda la eternidad, diciendo que una persona tan repugnante y monstruosa merece llevar eternamente el aspecto de una bestia. Luego de este hecho, quemó el palacio del condenado rey de Arcadia. La interpretación del mito de Badino nos habla de la bestialidad que existe en todo hombre, y muchos antropólogos europeos de la Edad Moderna, como Savint, Barin, Gould, llegaron a la conclusión de que las personas de la Edad Media utilizaban el mito del hombre lobo para referirse a los asesinos seriales de la época, que practicaban el canibalismo y cometían actos macabros de gran brutalidad. La Edad Media fue una era muy compleja, donde la paranoia era el primer paso para condenar a alguien. Muchas veces se creyó que más de alguna mujer inocente era una bruja, solo por tener conocimientos de herbología, o por haber sido infiel a su marido, o quizás cualquier otra razón que no la hacía merecedora de esa condena. Lo mismo se podría decir que ocurría con los hombres lobos, quienes eran ejecutados en los conocidos crímenes por licantropía. Sin embargo, en este video veremos verdaderos hombres lobos, hombres que por su crueldad y brutalidad se transformaron en bestias para el resto de la historia universal. Estos son hombres lobos reales en la historia. Gilles Garnier, el hombre lobo de Dole. Gilles Garnier fue un ermitaño que vivió en las afueras del condado Franco, cerca del poblado de Dole. Se le conocía como un hombre solitario que apenas bajaba de las montañas a la villa, hasta que un día se casó con una mujer que fue a vivir con él. Garnier siempre llevó una vida misteriosa y solitaria, por lo que cuando tuvo que convivir en matrimonio se encontró con muchas dificultades para alimentar a su esposa, ya que la cacería en el bosque no era nada fácil y necesitaba más comida. Durante esos días comenzaron a desaparecer varios niños de la villa, y los pobladores comenzaron a sospechar del solitario ermitaño. Iniciaron una expedición, donde un día unos trabajadores pertenecientes a un poblado vecino visualizaron una especie de bestia en el bosque, que se veía borrosa por la baja luz que llegaba al lugar. Pero uno de ellos reconoció al ermitaño, a quien encontraron al lado del cadáver del infante. Una vez que arrestaron a Gilles, este declaró que una noche, en la que se encontraba cazando comida para mantener a su esposa, se encontró con un espectro, que le ofreció la solución de sus problemas. Un ungüento que le daría la habilidad de transformarse en lobo para facilitar su caza. Garnier confesó al menos haber asesinado a 4 niños durante el año 1572, siendo la primera, en octubre de ese año, una niña de 12 años, a quien estranguló para luego devorar la carne de sus brazos y muslos. Semanas después, asesinó a otra niña, a quien mordió y arañó, quien logró escapar, pero murió en el bosque por las heridas sufridas. En noviembre, mató a un niño cuya pierna cortó para llevarla como provisiones, y posteriormente estranguló a otro, cuyo cuerpo no pudo devorar, ya que fue visto por transeúntes. En el año 1573 mató a un joven con quien se cruzó, cortando su garganta de un mordisco y desgarrando su vientre. Días después, mató a su última víctima, una niña a quien asfixió hasta la muerte y cortó su pierna para llevársela a su esposa, quien nunca se supo si sabía o no de los asesinatos. Lo más seguro es que sí, y que ella practicaba el canibalismo con su esposo. Gilles Garnier fue encontrado culpable de cometer crímenes de licantropía y brujería, y fue condenado a ser quemado en la hoguera el 18 de enero de 1574.
Más de 50 personas declararon que había cometido asesinatos y canibalismo en bosques, campos y viñedos. Además, algunos aseguraron haberlo visto en forma de lobo cometiendo esos actos. Se suele creer que durante la quema en la hoguera, los gritos de Garnier comenzaron a sonar como aullidos a medida de que el fuego lo cubría. Hans, el hombre lobo de Estonia. Hans, el hombre lobo simplemente, estuvo activo en Estonia hasta su ejecución en 1651. Hans tiene la triste distinción de ser la persona más joven en ser ejecutada por licantropía, con tan solo 18 años. Estonia y gran parte del Báltico eran terrenos de caza especialmente ricos para los cazadores de brujas, ya que los campesinos todavía practicaban el paganismo y la magia popular asociada en el periodo moderno temprano, y por lo tanto, a menudo se acusaban entre sí de lanzarse hechizos o brujerías. Las autoridades temerosas de Dios interpretaron tales actos y acusaciones como brujería satánica, y muchos fueron ejecutados. El campesinado también creía de todo corazón que los hombres lobos eran reales. Llevado ante los jueces, Hans hizo su confesión sin necesidad de torturas. Admitió haber cazado como hombre lobo durante 2 años, pero no había adoptado la forma voluntariamente. En cambio afirmó haber sido mordido por un hombre vestido con ropa negra. Los jueces aprovecharon la oportunidad para pedirle al joven que proporcionara más detalles sobre su condición. Hans explicó que cuando estaba en forma de lobo se sentía más como una bestia salvaje que como un hombre, y que creía que la transformación era física y no solo espiritual. Aunque no hubo pruebas de que Hans cometiera algún asesinato, aún estaba condenado a muerte. El detalle del hombre lobo vestido de negro que lo mordió fue tomado como evidencia de un pacto de brujería, castigando al joven con la muerte. En su juicio, Hans le mostró a la corte una cicatriz de lo que parecían ser mandíbulas caninas, que dijo que le había hecho aquel hombre lobo vestido de negro. El detalle del hombre vestido de negro que mordió a Hans fue tomado como evidencia de un pacto de brujería, lo que era castigado con la muerte, ya que era una referencia a la misteriosa figura de Satanás. En retrospectiva y viendo la historia desde ahora, es fácil ver a un adolescente confesando cualquier cosa para escapar de la tortura, y mostrando las cicatrices físicas de una mordedura de un perro normal como prueba. La historia de Hans sirvió como inspiración para el mito del hombre lobo en la ficción, estableciendo que basta con que un hombre lobo te muerda para que tú te transformes en uno. Jean Grenier, el niño lobo. A principios de la primavera de 1603, el distrito de Saint-Severs, en Gascuña, en el sureste de Francia, fue presa del terror. Niños y niñas habían desaparecido sin dejar rastro de los campos y caminos, y en una ocasión un bebé fue sacado silenciosamente de su cuna mientras la madre estaba en otra parte de la cabaña. Sorprendentemente, se escuchó un niño de 14 años llamado Jean Grenier jactarse de estar detrás de los ataques. Un día, cuando el joven cuidaba de un ganado de vacas junto a una joven con quien deseaba casarse, ella le comentó que jamás se casaría con alguien tan sucio, a lo que Jean le respondió que su aspecto se debía a que usaba una piel de lobo para transformarse en hombre lobo. Le explicó que también formaba parte de una manada de 9 hombres lobos, y que cazaban 3 veces por semana, afirmando que su presa favorita eran los niños pequeños, debido a la suavidad de su carne. Aterrada, la mujer informó de inmediato al magistrado local que arrestó a Grenier. El adolescente confesó sin necesidad de torturas. Según su propia historia, se había escapado de su padre abusivo y se vio obligado a ganarse la vida mendigando y pastoreando vacas. Contó también que había otro niño, cuyo nombre era Pierre, quien lo había llevado una noche a conocer al señor del bosque, quien le dio a Grenier el beso helado y una marca en el muslo. El señor también le dio al niño una piel de lobo y un ungüento que lo transformó en un lobo, y le advirtió que nunca se cortara la uña del pulgar de la mano izquierda, la cual ya parecía una garra. Su primer asesinato fue el de una niña de 3 años. Confesó varios asesinatos más, y en cada uno pudo dar detalles exactos sobre la hora y el lugar en que realizó el crimen.
A pesar de todo esto, la corte extrañamente mostró clemencia a Grenier por su edad y su mala educación, y fue enviado a vivir con los franciscanos en el convento de San Miguel de Arcángel en Burdeos en el año 1603. En 1610, un jurista llamado Pierre de Lancre lo visitó y más tarde informó sobre el estado del joven. Grenier tenía ojos negros hundidos y feroces, dientes largos que parecían colmillos, y sus manos eran como garras, con uñas largas y torcidas. A menudo corría a cuatro patas, y parecía más capaz de moverse de esta manera. Le encantaba oír hablar de lobos, y los frailes informaron que en sus primeros días en el convento solo comía carne cruda y despojos. Grenier claramente estaba sufriendo un trastorno o una enfermedad psicológica. Murió un año después, en 1611, en circunstancias no claras. Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo gallego. Manuel Blanco Roma Santa fue un hombre nacido en Galicia, de una familia acomodada y de muy baja estatura. A temprana edad aprendió a leer y escribir. Los historiadores destacan que tenía facciones suaves y que medía 1,37 metros de altura. En sus primeros años se dedicó a la costura y se casó a los 22 años con una mujer, quien falleció un año después de la boda. Según muchas fuentes, Roma Santa no tuvo nada que ver con su muerte. Sin embargo, la muerte de su esposa lo motivó para dejar la vida sedentaria y volverse un nómada, sosteniendo su vida como un comerciante ambulante. Iba pueblo por pueblo, ganando buena fama, haciéndose pasar por un hombre amigo de la iglesia. Empezaba a persuadir mujeres para que se fueran con él en sus viajes. Por ser bueno tejiendo, las mujeres de la época confiaban en él, mientras que los hombres lo consideraban un afeminado. Pero nadie en verdad sabía sus verdaderas intenciones. Las desapariciones de las personas que lo acompañaban al bosque fueron creando una sospecha. Las autoridades mandaron a capturarlo y finalmente lo apresaron en Toledo para enjuiciarlo en Allariz, donde declaró ser un hombre lobo que era manipulado por el maleficio de una bruja que lo obligaba a asesinar y comer carne humana. No solo a él, sino a varios hombres más. Su testimonio fue el siguiente. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control. Y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos. Se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Finalmente fue condenado en un juicio denominado Causa contra el hombre lobo, donde se probó ser el autor de 9 de los 13 asesinatos cometidos. Murió en prisión de cáncer de estómago y su historia inspiró muchas películas y libros. Peter Stump, el hombre lobo de Bedburg. Se le conoce como Peter Stump, pero su verdadero nombre fue Abel Greenwald, quien alguna vez fue un granjero alemán que vivía en las afueras de Bedburg, en un pueblo llamado Eptrath. Ganó el apodo de Stump porque su mano fue cortada, quedando manco, lo que significaba Stump en alemán. La historia de Stump se narra en un folleto sobre cómo enfrentar y asesinar hombres lobos, que se redactó en Londres, en tiempos donde la cacería de brujas y los hombres lobos era lucrativo y avalada por las leyes de los hombres de la época. Este documento describe el juicio de Stump y los crímenes que cometió en 1589. Peter Stump fue detenido y acusado formalmente de ser un insaciable bebedor de sangre, y se aportaron pruebas de que había comido hasta hartarse de la carne de cabras, corderos y ovejas, así como de hombres, mujeres y niños durante más de 25 años. Al ser torturado, Stump confesó haber asesinado y devorado 14 niños y 2 mujeres embarazadas.
Yendo aún más lejos, declaró verbalmente haber extraído los fetos de las mujeres embarazadas, de los cuales devoró sus corazones crudos. También confesó haber tenido sexo regularmente con su hija y haber tenido relaciones carnales con un sucubo, enviada, según él, por el mismísimo diablo, quien también le regaló un cinturón que le permitía transformarse en hombre lobo, el cual nunca fue encontrado en su hacienda. Ese artefacto le permitió transformarse en algo semejante a un lobo ávido y devorador, fuerte y poderoso, con sorprendentes ojos de gran tamaño, que en la noche centellaban como el fuego. Stamp fue finalmente ejecutado el 31 de octubre de 1589, de una manera extraordinariamente violenta, equivalente a los crímenes que él confesó cometer. Después de haber sido atado a una rueda de madera, la carne le fue arrancada del cuerpo en 10 lugares diferentes, con tenazas al rojo vivo. Luego sus miembros fueron quebrados con un hacha para impedir que regresara de la tumba. Finalmente fue decapitado y quemado en una pira, no sin antes ver a su hija y su amante ser desollada y estrangulada, quemada frente a él. Como medida preventiva contra similares comportamientos lobunos, la rueda de la tortura de la ejecución fue erigida sobre un poste y encima de aquella se colocó la figura de un lobo. La historia de Stamp fue tan aterradora que llegó a tener una mención en el libro de William Peter Blatty, que inspiró una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, conocida como El Exorcista. Una de las teorías de la ciencia moderna para explicar el mito del hombre lobo en Europa es el envenenamiento por cornezuelo, un hongo que aparece en el maíz y que provoca alucinaciones, histerias y convulsiones. No es sorpresa cuando notamos que el LSD es un derivado del cornezuelo. Si bien la ingesta de este hongo pudo afectar el comportamiento de muchas personas en Europa durante la Edad Media, la teoría no logra ser satisfactoria, ya que en algunas zonas de Europa donde hubieron acontecimientos con hombres lobos, no crecía el cornezuelo. En cuanto a mí, simplemente creo que el mismo contexto de la época fue creando al hombre lobo. La Edad Media fue una etapa muy cruel en la historia. La medicina era precaria, ni hablar de la salud mental, donde cualquier enfermedad mental como esquizofrenia o bipolaridad era enseguida asociada con el actuar del diablo. Las leyes eran severas, las diferencias sociales abismales, la precariedad reinaba en los pueblos y en los bosques reinaba la ley del más fuerte. La falta de educación también aportó a que muchos hombres siguieran su instinto. La locura y la maldad forman parte de la humanidad de todas formas. Por lo general, si tratas a alguien como un monstruo, se transformará en uno. Tal fue el caso de Jean Grenier, quien fue abusado por su padre y no tuvo más que arreglárselas como pudo. Por supuesto que él tiene toda la culpa de todos los actos que él cometió, pero también las circunstancias contribuyeron a que se inclinara para cometer esos actos. Como decía aquel viejo verso, aquel viejo poema sobre hombres lobos. Even a man who is pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolfbane blooms and the autumn moon is bright. Espero que hayan encontrado interesante este video y que lo hayan disfrutado. Sobrevivan y nos veremos en el próximo video.